Soy Teresa Cortés, doctora en Biología por la Universidad de Valencia. Tras el doctorado hice un postdoc en el National Institute Medical Research de Londres y después fui Assistant Professor en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, también de Londres. Ahora mismo soy científica titular del CSIC e investigadora principal en la unidad de control de la regulación génica en patógenos en el Instituto de Biomedicina de Valencia. En general, en nuestra unidad estamos interesados en entender cómo las bacterias infectan, sobreviven, causan enfermedad y desarrollan resistencia a antibióticos en humanos. En particular, tenemos un focus especial en entender la regulación del inicio de la traducción, es decir, de la síntesis de proteínas en bacterias. Y en particular estamos muy interesados en Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria causante de la tuberculosis en humanos. Y hay muchos aspectos interesantes de esta bacteria que nos interesan, pero uno de ellos es que tiene muchos genes en los que digamos que la secuencia canónica que el ribosoma necesita identificar para iniciar la síntesis de proteína está ausente, lo cual indicaría que existen mecanismos alternativos de inicio de la traducción en este patógeno que pueden ser importantes para entender cómo causa enfermedad y sobrevive en el huésped. Entonces, en la actualidad tenemos dos proyectos que están financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Uno de ellos es el proyecto Europa Excelencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que estamos centrados en caracterizar, usando aplicaciones ómicas, mecanismos alternativos de inicio de la traducción en micobacterias. Y lo que estamos haciendo es mapear a nivel global sitios donde se inicia la traducción en este patógeno y también entender qué tipo de complejo de asociación entre el ribosoma y el gen se está produciendo para iniciar, ¿vale? Y lo que pretendemos con este proyecto es tener mapas globales de inicio de la traducción y también identificar posibles eventos de inicio de esta traducción de proteínas de forma alternativa. El otro proyecto que tenemos es el proyecto de sello de excelencia del Instituto de Salud Carlos III, y en este proyecto lo que estamos interesados es en caracterizar a nivel molecular estos mecanismos de inicio de la síntesis de proteína. Y lo que estamos haciendo es aislar componentes de la maquinaria traduccional, es decir, los elementos que hacen falta para iniciar la síntesis de proteína en micobacterias, y hacer experimentos de traducción in vitro para poder entender molecularmente cómo se facilitan estos mecanismos de inicio de la traducción. Paralelamente, tenemos un proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación en el que estamos interesados en entender la bioquímica fundamental del ribosoma y la mutabilidad del ribosoma en micobacterias, y estamos haciendo esto también usando experimentos de evolución dirigida y también experimentos de aproximaciones ómicas. Bueno, pues la regulación génica es evidentemente un término general que engloba muchos procesos a diferentes niveles, pero en última instancia lo que implica es que los genes que están codificados en el genoma se puedan o no expresar y den lugar a la producción de proteínas que son necesarias en determinadas condiciones o en determinados momentos, ¿vale? Y la regulación génica puede ocurrir a muchísimos niveles. Como ya he dicho, nosotros estamos interesados a nivel de la regulación de la traducción, es decir, de la regulación de cómo se producen o cómo se sintetizan las proteínas, y en concreto a nivel de cómo se regula el inicio de esa síntesis de proteínas. Como ya he dicho, tradicionalmente en bacterias esto se pensaba que era un mecanismo muy conservado en el que el ribosoma reconoce una secuencia y inicia traducción, pero se ha visto recientemente que hay bastante nivel de heterogeneidad, no solo en bacterias, sino también en eucariotas, y que podrían existir mecanismos alternativos al que ya se conocían que permiten que se sinteticen proteínas. Y evidentemente entender estos mecanismos es muy importante en el contexto de patógenos microbianos que causan enfermedad en humanos, porque son mecanismos fundamentales de la biología del patógeno que no conocemos y que necesitamos conocer para entender mejor cómo se adapta y cómo sobrevive dentro del huésped humano. La resistencia a antibióticos es una amenaza muy seria para la salud humana, ya que
a día de hoy existen enfermedades bacterianas que no tienen un tratamiento eficaz para curarlas y evidentemente esto es una amenaza muy grave. Además, también implica que en algunos casos se tengan que buscar tratamientos alternativos que son muy costosos y que impiden el acceso a este tratamiento, por ejemplo, en países subdesarrollados donde los costes asociados son muy grandes. Por ejemplo, en el caso de tuberculosis, que es la enfermedad en la que nosotros estamos interesados, la tuberculosis generalmente es una enfermedad curable, es decir, tenemos un tratamiento que implica la combinación de diferentes antibióticos, que aunque es muy largo y se han de tomar muchos antibióticos, si se sigue el tratamiento es muy eficaz y generalmente produce curación de la enfermedad. Pero el problema que tenemos es que hoy en día, por ejemplo, existen casos de lo que se llama tuberculosis multiresistente, en la que la bacteria ha desarrollado resistencia a dos de los antibióticos más potentes que tenemos para curar esta enfermedad, que son la isoniazida y la rifampicina. Y no solo tenemos casos de multiresistente, también tenemos casos que se llaman tuberculosis extremadamente multiresistente, en los que además de resistencia a estos dos antibióticos, hay resistencia a otros de los antibióticos que generalmente se utilizan. Con lo cual tenemos muchos casos de tuberculosis que son físicamente intratables porque no tenemos antibióticos para tratarlos, ¿vale? Que sean eficaces frente a esta enfermedad. Y para mí realmente uno de los aspectos más alarmantes de la resistencia a antibióticos es cómo de rápido las bacterias son capaces de generar esa resistencia incluso cuando se introducen antibióticos nuevos en regímenes de tratamiento. Y para mí eso es muy alarmante y es algo que es muy preocupante. Evidentemente, más allá de la concienciación social que se hace del uso responsable de antibióticos y demás, yo creo que lo que tenemos que hacer es invertir en ciencia básica que nos ayude a entender mejor la biología fundamental de estos patógenos y poder entender realmente cómo se regulan estos procesos y poder entender mejor cómo podríamos diseñar antibióticos o dianas frente a estos procesos cuando están dentro del huésped, digamos. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, sabemos que más de la mitad de los antibióticos que se utilizan hoy en día tienen como diana el ribosoma, ¿vale? Y nosotros por eso estamos muy interesados en entender la mutabilidad y la bioquímica fundamental del ribosoma y en entender si realmente existen mecanismos de inicio de la traducción que son alternativos y que se regulan de manera diferente a lo que ya pensábamos, porque si realmente hay diferencias, igual nos podemos centrar en tener como dianas estas diferencias para el desarrollo de nuevos antibióticos o de utilizar antibióticos que se utilizaban previamente pero de forma diferente. Pues queda en una situación comprometida, ya que el Brexit, desde mi punto de vista, ha tenido efectos a muchísimos niveles. Quiero decir, ha afectado muchísimo, desde mi experiencia, al día a día de los laboratorios y de los grupos de investigación. No solo a nivel de tratar de retener el talento que ya había, sino también a la hora de intentar reclutar gente nueva. Está teniendo un impacto negativo importante y también, por ejemplo, a la hora de cuestiones básicas del día a día de grupos de investigación, como es el tema de abastecimiento de fungibles o de reactivos de laboratorio. Es decir, hay algunas cosas en particular que están tardando meses y meses en llegar a los laboratorios y evidentemente están ralentizando muchísimo la tarea investigadora allí. Luego, desde el punto de vista más global, yo creo que uno de los aspectos más negativos del Brexit en el Reino Unido y a la hora de fomentar la investigación y colaboraciones internacionales es la incertidumbre acerca de la inclusión del Reino Unido en el programa Horizonte Europa. Esto está creando muchísima carga a la hora de establecer colaboraciones internacionales porque no pueden acceder a financiación europea y también a la hora de ellos, los grupos de investigación, poder acceder a este tipo de financiación y hacer investigación pionera.
Pues yo, si comparamos, digamos, centros de investigación en los que no hay una carga docente grande, es decir, donde básicamente se realiza investigación, yo no veo mucha diferencia en la manera en que la investigación se realiza. Es decir, yo creo que tanto en el Reino Unido como en España se realiza una investigación puntera, muy creativa, en la que hay muchas colaboraciones tanto internas como externas y que es muy dinámica. Yo lo que sí que veo es que en España hay mucho más componente burocrático y administrativo asociado a la investigación, que ralentiza un poco el avance de la investigación per se del grupo de investigación. Eso yo creo que es la principal diferencia que yo he notado desde que estoy aquí en España en el CSIC.